Hola, mi nombre es Juan Diego Pedraza, tengo 17 años y soy estudiante de bachillerato en la Mesa, Cundinamarca. He crecido escuchando el programa Ingresos Reales con Bienes Raíces de Carlos Davis. Disfruta este episodio. Para invertir mejor estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Davis. Lo bueno, lo malo y lo feo de la inversión inmobiliaria. Directamente de quienes lo hacen todos los días. Regístrate gratis en carlosdavis.com y recibe nuestro informe gratuito de 7 verdades que tú crees que no te dejan crecer tu patrimonio. Ahora vamos al punto con Carlos Davis. Bueno, hoy estoy aquí en Winter Garden, en la Florida. Hicimos una reunión con mi amigo Rodrigo Casillas Mendieta, porque él no puedo dejar de decirle el segundo apellido. Él es un amigo que entró como estudiante al programa de Bienes Raíces. Nos convertimos en amigos. Lo entrevisté con el negocio de Airbnb, porque es un empresario que estaba metido en varios proyectos, pero desde el comienzo un proyecto que me fascinó es el agua, cómo él ha solucionado les ha solucionado a varias comunidades el problema del agua con agua lluvia. Entonces hoy en esta entrevista vamos a hablar de cómo con muy poco dinero puedes solucionar el problema de agua en tu casa, en tu edificio, en tu condominio o en tu ciudad. Hoy vamos a compartir con Rodrigo Mendieta. Bueno, Rodrigo, me encanta estar contigo y conocerte personalmente, ya habíamos hablado, y con ese proyecto del agua que me parece fascinante. Cuéntanos un poco cuál es el concepto de cómo le puede una persona solucionar el problema de agua con agua lluvia a su casa. Hola Carlos, pues muchas gracias por la oportunidad, qué gusto desayunar contigo, almorzar contigo, platicar. Y el tema del agua pues es un tema fascinante. Hoy en día vemos que hay escasez en muchísimos lugares y ha sido una limitante para el desarrollo de las economías de muchísimos países. Y pues es un tema muy simple, es un tema ancestral, lo manejaban los mayas al hacer almacenes de agua junto a las pirámides. Hacían excavaciones y con piedra hacían una especie de cantimplora donde podían almacenar volúmenes importantes de agua para la temporada de sequía. Hoy en día pues ya han habido técnicas mucho más desarrolladas, ha evolucionado la tecnología y se pueden hacer almacenes de agua en prácticamente cualquier lugar. Tú puedes con maquinaria y con membrana de PVC hacer un almacén para una comunidad de 100 habitantes, de 1000, de 10,000 o incluso múltiples almacenes para ciudades más grandes. Puedes además generar electricidad con esta misma agua a través de la hidráulica que ya está muy desarrollada y puedes proteger esta agua con el mismo sistema de tapa de la membrana. Estos sistemas ya los hemos desarrollado en 14 comunidades en Campeche y hoy en día ya les producen agua a las mismas y producen alimentos, en otros están produciendo peces, en otros están potabilizando el agua y comercializándola en garrafones, generando economía, además de que tienen pues un agua de calidad, que es el agua de lluvia. Y hemos visto que en muchísimas partes del mundo, incluso en las zonas desérticas, llueve. Las lluvias son menores, pero bueno, son matemáticas. Donde llueve menos, tienes que hacer áreas mayores de captación. Uno puede solucionar el problema del agua desde una casa, como comentabas, haciendo una pequeña cisterna o llevando o conduciendo el agua que cae sobre el techo en la temporada de lluvias a alguna cisterna adicional que puedas poner para que te sirva en el momento que da seca. Y le pones filtros y la puedes clorar, entonces tienes una alta seguridad en el consumo de esa agua, pero además le habrás hecho un gran beneficio al planeta porque uno se pone a pensar todo lo que transita el agua que uno utiliza y es impresionante. Lo que cuesta, la energía que consume y la contaminación que genera. En cambio, si uno aprovecha el agua de lluvia directamente, está uno reduciendo al mínimo lo que hay que trasladar esa agua y mejorando en todos los aspectos.
O sea que, porque la primera pregunta que se me vino y seguramente que tú estás escuchando también puedes hacerte esa pregunta. Bueno, pero es que en mi área es muy seco, aquí casi nunca llueve. En realidad me estás diciendo que en cualquier área se puede hacer. Sí, en cualquier área es bien interesante, incluso en las zonas desérticas en la noche hay mucha humedad y hemos visto en lugares donde hemos hecho obras de almacén donde hay humedad que incluso sin llover se va recuperando los volúmenes de agua porque la humedad genera el rocío y el rocío se condensa en la membrana y escurre hacia el almacén y va recuperando lo que se vaya consumiendo en la temporada de seca. Prácticamente es cantidad menor de lo que llueve normalmente, pero por darte un ejemplo, en el área de San Diego, frontera con Tijuana, México, llueve 200 milímetros al año, que es una cantidad muy baja. Pero un almacén en la zona sur de México, en la península de Yucatán, que llueve 1050 milímetros, pues tendrás que hacer una captación 5 veces más grande. Pero de todas formas, para lograr el mismo volumen de agua. Pero de todas formas hay oportunidad de aprovechar esas lluvias. En las zonas desérticas, en los estados del norte del país y en muchas otras regiones, llueve poco, pero llueve muy intenso 1 o 2 veces al año. Si tuviésemos la preparación, la infraestructura para almacenar estos volúmenes de agua intensos, muy puntuales, que se dan 1 o 2 veces al año, tendríamos resuelto prácticamente lo que sea la demanda de agua que se necesita para ese lugar durante todo el año. Hey, fíjate que ahorita en el almuerzo estábamos comentando, o estabas comentándome tú, que la energía, por lo menos con la tecnología que hay ahora y Tesla está trabajando para eso, no se puede acumular. En cambio, el agua tú la puedes guardar. Sí, efectivamente, ese es un tema bien interesante. Es muy difícil almacenar energía. La energía siempre está en movimiento. Ahora con Tesla está generando unas baterías que logran almacenar un volumen importante para las casas, las Powerball. Sin embargo, si tú requieres una mayor cantidad de energía, pues puedes tener incluso para una industria, para una pequeña ciudad o para una gran ciudad, puedes tener varios almacenes de agua y al aprovechar la caída del agua generas energía hidráulica. Entonces, tú puedes disponer de la electricidad cuando tú la requieras, previamente generándola, teniendo almacenado los volúmenes suficientes de agua para ello. Y tú ya tienes calculado, por ejemplo, vamos a hablar de estas comunidades. Tú dices que cuántas personas están, de los proyectos que tú has hecho, toma uno que tú crees que funciona muy bien. Cuéntanos específicamente ese proyecto. Es uno de los proyectos más interesantes. También tiene mucho que ver que la comunidad participe porque hay que darle un cierto mantenimiento que es mínimo, de muy bajo costo. Es en una comunidad en Campeche que se llama Centauro del Norte. Esta comunidad ha padecido por muchos años la falta de agua y ha tenido muchos problemas, enfermedades, bajo desarrollo, bajo crecimiento de la población, de los niños. Y, en fin, ha estado muy limitado por su desarrollo. Hoy en día cuentan con una olla de almacenamiento que tiene 4.200.000 litros, que está calculado para proveer 50 litros por persona por día, todo el año, para una comunidad de 300 habitantes, con una tasa de crecimiento del 10% anual, hasta 10 años a futuro. O sea, ya estamos pensando hasta lo que las personas que van a nacer y que van a crecer en esa comunidad. Del agua residual de lo que no se aprovecha, están produciendo peces. Se le instalaron celdas solares y con eso sube el agua a un tanque elevado y por gravedad baja a toda la comunidad. Se hizo una red de distribución y llega a todas las casas. Hoy en día, el costo actual para que las personas reciban agua en su casa es solamente abrir la llave. Prácticamente no tienen ningún otro costo porque por naturaleza llueve, se almacena, lo que sea de excedente deriva y tiene salidas para los excedentes. Por celdas solares sube al tanque y del tanque por gravedad llega a las casas. Entonces, son sistemas muy benéficos que ayudan muchísimo. La comunidad de Centauro del Norte en Campeche hoy es un ejemplo de éxito. Las personas están felices, están desarrollando nuevos proyectos como este tema de la pesca. Hay intereses en desarrollar hortalizas. Hay otros que quieren también hacer otro tipo de desarrollos pequeños agrícolas que puedan producir alimentos y que puedan a futuro venderle en las comunidades aledañas y puedan generar una economía para estas personas. Bueno, al comienzo tú nos decías que el tamaño del tanque
depende de la pluvialidad, se dice, de la fluvialidad, de cuánto llueve en esa área. Entonces, entre menos llueve, más grande el tanque, pero en todas las áreas hay agua. Sí, prácticamente en todas las áreas hay agua. Y bueno, lo que depende de cuánto llueve es el área de captación. Si queremos, el tamaño del tanque va a ser en base al área, a la necesidad de agua que se requiera. Si estamos calculando una población, por decir, de 10,000 habitantes a 50 litros, pues necesitamos más tanques de mayor volumen, pero áreas de captación más grande. Si llueve poco, el área de captación tendrá que ser mayor. Si llueve mucho, va a ser la mitad. Platicábamos del caso de Panamá, que tiene lluvias de 2,000 milímetros en la zona del arco norte, del arco seco, perdón, en la península de Azuero. Con esa lluvia es impresionante lo que pueden ellos hacer y no tienen que estar trasladando el agua ni hacer acueductos ni costosas inversiones para extraer agua de subsuelo y buscarla donde se almacena. Simplemente es almacenar lo que vayas a ocupar de agua y ponerlo en sitio. Bueno, pero por ejemplo, volvamos al ejemplo de Campeche. En Campeche tienes 300 personas y con lo que es, cuéntanos, sin hablar de la red de distribución, ¿cuánto costó el área de captación y el tanque, más o menos, en dólares? En dólares, alrededor de $180,000. ¿Y el área de captación es un área plana, grande, que bota el agua a un tanque o cómo es? Sí, el área de captación mide alrededor de 12,000 metros cuadrados, que será alrededor de 24, 25,000 pies, más o menos. El área de almacén es de 40 por 40 metros por 3 de fondo. Y todo lo que llueve en el área de captación escurre al área de almacén, la cual lleva una tapa también de membrana, está impermeabilizado. El ejemplo más simple es un globo que se va llenando y se va expandiendo, pero aquí está calculado para que en el momento en que ya llegue a su límite máximo, tiene áreas donde puede derivar los excedentes de agua sin generar ningún daño a la infraestructura. Y tiene un área de extracción donde cada vez que se va requiriendo agua en el tanque detecta que ya bajó el nivel de agua, se activa por celdas solares la extracción y se va el agua que está prácticamente a nivel de piso a un tanque elevado de 10 metros de altura que por gravedad llega a la comunidad. Increíble. Y bueno, ¿y esto te lo financió el gobierno? Sí, este proyecto en particular los financió el gobierno a través de un programa incluso de la ONU, combinado con recursos de México, de gobierno federal y estatal. Han habido otros proyectos que se han financiado con recursos también estatales y de programas de apoyo a comunidades indígenas. Increíble, porque si hacemos las cuentas, por ejemplo, para 300 personas, una cuenta del agua, ¿cuánto vale en México normal, en una comunidad pobre? Pues en una comunidad pobre muchas veces uno se topa de que no hay agua o la forma de llevarles el agua pudiera ser a través de un acueducto que tiene un costo hasta 10 veces mayor. Por eso, pero digamos en una ciudad o en un pueblo organizado donde el acueducto cobra el agua, ¿cuánto es la cuenta normal en dólares? Más o menos, ¿cierto? De una familia media en un pueblo modesto, pero organizado con sistema de acueducto municipal. Pues es muy barata, está regulado y está subsidiado, no tengo el dato exacto de cuánto es lo que se cobra, pero son cantidades mínimas. Pero como alguien bien dice, ¿cuál es el agua más cara? La que no hay. De acuerdo. No, porque estaba mirando un poco aquí mientras tú hablabas, mirando también los números, ¿sí? Porque si estamos hablando de $180,000 para una comunidad que son 300 personas, o sea, que ¿cuántas casas hay en esas 300 personas más o menos? Más o menos alrededor de 60, 70 casas. 70 casas. Y 70 casas, si son 70 casas en una comunidad media que pague $40 por haciendo 2,800, y entonces vamos a dividir 180, $2,800 pagarían las 70 casas, $180,000 dividido 2,800 solamente, haciéndolo así, en 64 meses se pagaría el proyecto. Sí, son proyectos de muy rápida recuperación, es increíble. Impresionante, y ahí hablando de ingreso pasivo, impresionante lo que puede hacer ese negocio, porque en una comunidad media, entonces tú dices, para esas 60 casas necesita un área de 12,000 metros aproximadamente,
y una inversión de 180,000 en esa comunidad, porque cada una depende del nivel fluviático y obviamente que ahí no está incluida la red de distribución, los 180,000, o sí estaban. No está incluida en ese presupuesto, pero aparte lo más atractivo es que en ciudades donde ya hay establecidas casas, edificios, tus áreas de captación son los techos. No tienes que construir áreas de captación, sino tú aprovechas todo lo que te llueve de techos, haces interconexiones y sí tienes que construir algunas cisternas, pero hay muchas áreas para aprovechar como áreas de estacionamiento, donde en la parte baja se puede construir cisternas y luego se vuelve a poner el estacionamiento arriba y tienes áreas para poder proveer totalmente ese conjunto de casas, edificios o lo que requieras. Bueno, oye, pero lo que me aterra es si es una solución tan sencilla como tú la estás planteando, ¿por qué hay tantas, por qué crees tú que has estado en tantos pueblos ofreciendo este proyecto, por qué crees que se resisten tanto? Pues probablemente por lo mismo que es algo simple, mucha gente no lo cree o no lo acepta totalmente. A veces nos gusta lo difícil, es increíble, pero esa es la realidad, ¿no? Somos complejos y queremos cuestiones a veces más elaboradas o creemos que puede ser algo más complejo y esto es lo más simple. Lo más simple es almacenar el agua, hacer los números y ver cuánto es lo que necesitas. Entonces, tú cargas y esto funcionaría para una empresa, para una industria o una empresa. Sí, incluso para industria y empresa es fascinante. Normalmente las industrias tienen áreas muchas áreas de techos de las naves industriales que albergan sus equipos de maquinarias y operación, etcétera. Entonces, todas estas áreas de techo ya son las áreas de captación ya construidas. Lo único que tienes que hacer es el área de cisterna, generar los almacenes y un tanque para poder hacer el retorno. Entonces tus costos disminuyen, pero además si haces un uso intensivo de agua en industria, tu factura de agua se vuelve cero porque te la regala la naturaleza. No tienes que estarle pagando a un proveedor de agua un costo de traslado porque él tiene que incluir la extracción, el tratamiento y la disposición en sitio, la distribución. En cambio, tú la puedes tener, si eres industrial y la quieres, necesitas un volumen, el volumen que requieras de agua lo puedes tener a disposición. Y no solo eso, sino que tú puedes vender o reciclar el agua y vender los excedentes. Cuéntanos esa historia que nos contaste del campo de golf. Sí, en la ciudad de Querétaro, en un campo de golf tenían el problema de cómo hacer la disposición de las aguas negras, cómo tratarlas. Y alguien se presentó y les dio una solución. Les ofreció ser quien trate las aguas negras y firmaron un contrato para que él les trate las aguas negras de forma gratuita por 30 años. Entonces empezó a pasar un poco el tiempo y el mismo campo de golf empezó a requerir agua para el regado de los campos, que necesitan muchísima agua. ¿Y a quién crees que le compraron? Pues al mismo que les trató el agua. Entonces se la regalan, él la trata y se las vende al campo de golf. Y fíjate, yo recuerdo cuando estaba niño y quizás tú, era como una frase que cada vez se vuelve más cierta y era una botella de agua va a valer más que una botella de petróleo. ¿Sí? Sí, totalmente. Hoy en día hay lugares donde te venden un litro de agua 10, 12 pesos y más. Y en cambio el precio de petróleo es más bajo. El agua hoy en día es el oro y muchas de las guerras se están planteando ya hoy en día por agua, por temas de falta de agua. Buenísimo. Y háblanos un poco de la idea alternativa de la generación de energía con el agua residual. Sí, al generar almacenes de agua, uno puede también solucionar el tema de energía, porque como platicábamos, podemos hacer los almacenes del tamaño que consideremos necesarios, y si estamos en lugares de montaña, es mucho más fácil porque generas un almacén en la parte media alta de la montaña, en la parte donde vas a distribuir el agua a las comunidades que están abajo, aprovechas y pones mini hidráulicas que generan la electricidad. Entonces tú tienes generación de energía y tienes el subproducto que es el agua que llega en la misma calidad físico-química desde la parte inicial hasta después de haber pasado el proceso de generación eléctrica para ser abastecida. Entonces generas dos productos y prácticamente con agua y energía y trabajo pues tienes los ingredientes necesarios para poder desarrollar cualquier comunidad.
Ahora, no se necesita una caída demasiado grande para generar energía. Estos mini hidros se pueden utilizar, incluso ya se están comercializando para tanques elevados en los ranchos, y con lo que está generando de caída ya están generando electricidad. Entonces no es necesario una gran caída de agua para poder generar electricidad. Porque sí, las turbinas cuando tenían ya ese gran contenido de partes mecánicas muy pesadas, requerían mucha fuerza para moverse, porque en últimas la generación es una turbina que cuando viene la fuerza del agua mueve un aspa, y la aspa da vueltas y mueve un generador, y el generador produce energía. Entonces lo que ha bajado que el peso porque es más eficiente. ¿En qué está más eficiente el sistema ahora? Pues que se ha hecho todo a la medida de la necesidad. Incluso me estaban platicando que ya hay generadoras hidráulicas que pones dentro de los tubos. Ya ni siquiera va por fuera, ya va dentro del tubo, y al estar moviéndose con el mismo peso y la caída del agua, se va generando la electricidad a través de una hélice de menor tamaño. Yo el ejemplo del agua y también el tema de la electricidad lo planteo cómo eran los cines hace 30, 40 años. Eran cines de 500, de 600 personas, y entonces había una sola película, ibas al cine y tenías que esperar que quitaran esa película para regresar 15 días después o 3 semanas después. Hoy en día, esos cines que había para 600 personas hicieron 10 salas de 60 personas. Y tú puedes ir prácticamente todos los días y van cambiando la película, puedes ver diferentes películas. Se está haciendo todo de forma gradual a lo que se necesita y en el lugar que se necesita. Es lo mismo en el tema del agua y de la electricidad. Al tener estos volúmenes de agua capturados en el lugar de consumo de agua y de electricidad donde la puedes producir, pues va a haber una reducción sustancial en torres de transmisión, en líneas de conducción, y ahorros muy importantes que se reflejan en la facturación. Yo me entusiasmo con este proyecto, Rodrigo, porque es que me parece que un concepto de estos puede cambiar, como tú lo has dicho muchas veces hoy, una comunidad y la vida de muchas personas. Eso es lo que hace la diferencia. Entonces, a mí me parece fascinante. Y también lo que estás hablando de los usos alternativos del agua, porque muchas personas, como ni siquiera tienen agua, no piensan que pueden tener cultivos, no piensan que pueden tener peces, no piensan que pueden tener productos adicionales que pueden afectar a la comunidad, no piensan que se mejora la salud de la comunidad porque tienen agua más limpia, ¿cierto? Controlan todo. Realmente es un proceso iluminatorio, pues, que puede transformar una comunidad y la vida de unas personas, además. Pero hablando desde las casas, porque la mayoría de nosotros no tenemos la influencia para una comunidad, pero tú puedes hacerlo en tu casa. Cuéntanos cómo lo haces en tu casa. Yo en la casa de todos ustedes, a la hora de hacer una transformación a la casa, construimos un almacén en la cochera. Este almacén me genera 15,000 litros de agua, está conectado a los desagües del techo y pasa por ahí. Si es mayor lo que genera, tiene una salida, no tiene ningún problema. Sale el agua por una tubería de salida, y yo tengo ahí una reserva constante. Esta reserva a mí me costó la mitad de lo que me iba a costar por la tercera parte de su capacidad, según el presupuesto del arquitecto que me estaba haciendo la transformación, esta renovación de la casa. Y yo no hago nada más que captar el agua, y cuando en muchas otras casas a mi alrededor hay problema de falta de agua, yo a veces ni me entero, porque como te comentaba, tenemos un sistema automático que en el momento que detecta que ya bajó el nivel en el tanque que está en el techo, automáticamente me sube el agua al tanque, prende la bomba y sube el agua al tanque. Y esto es fascinante. Si tienes una industria, puedes aprovechar el agua. Si tienes ganadería, puedes aprovechar el agua generando almacenes para lo que las vacas consumen 50, 60 litros por día. Y puedes generarlo en sitio, y puedes hacerlo prácticamente autónomo también con sistemas de flotación. Haces el almacén y haces los bebederos afuera del área de almacén. Entonces las vacas no entran al almacén a tomar agua como hay en muchos lugares que son los jagüeyes, porque contaminan con el arrastre que traen en las patas de tierra y demás. Van directo a los almacenes, a los bebederos, consumen agua y salen. Entonces esto reduce muchísimo los costos de operación. Si tienes abejas, puedes aprovecharlo. En fin, esto es
una gran ventaja es simplemente técnica aplicada a algo que por naturaleza nos provee Dios. Increíble, de verdad que increíble. ¿Cuánto llevas tú con este proyecto? Este proyecto ya llevo 6 años trabajando intensamente, ya hemos participado hemos tenido la oportunidad de crear estos almacenes, de construir estos almacenes en 14 comunidades y ya hemos también desarrollado y diseñado otros para otros muchos lugares que traemos en gestión. Bueno, Rodrigo, de verdad que ha sido muy, muy impresionante. Si alguien quiere contactarte, ¿en qué teléfono te puede contactar? Es el teléfono de México, es el 52, marcas 981 10 37 667. O al correo es ROD, de Rod, _CAS, CAS, rod_CAS, @hotmail.com. Bueno, y Rodrigo, de verdad, además tenemos el privilegio de que es uno de los profesores de la escuela del taller de bienes raíces, y porque él es un empresario, él es constructor, además hace negocios de Airbnb, es un hombre muy talentoso, muy emprendedor, que me siento muy orgulloso de estar aquí. Bueno, Rodrigo, muchas gracias, de verdad que muy inspirador tu reflexión. ¿Y qué le dices hoy? ¿Qué mensaje le das a esa persona que está pensando, ay, es que no tengo agua? Pues que para mí eso sería muy difícil. Mira al cielo. Ese es el mensaje que quiero dejarles a todos. Muchas veces buscamos las soluciones abajo, al lado, pero no vemos arriba. Mira al cielo. Y la cantidad de agua que te llega es impresionante. Hermosa metáfora. Mira al cielo. Sí, cuando yo estoy deprimido o estoy en un mal momento, yo me recuerdo esa frase que alguien me dijo, mira al cielo. Y mira al cielo en muchos sentidos, pero mira al cielo porque a veces todos los problemas son porque estamos mirando para abajo. Estoy mirando para donde no es. Estoy mirando un pedacito de nubes y desconozco, olvido, ignoro, me desconecto de todo ese cielo, de todo ese universo maravilloso que está ahí para mí todos los días desde el amanecer, en el que cambian los colores, la temperatura, las nubes, los azules, los grises, el viento. Es un juego maravilloso de energía, que ese es el juego de la vida. Y es como esta reflexión para mí me muestra que a veces olvido el viento, a veces olvido las nubes, a veces olvido los azules, los grises, los blancos, ¿sí? Las formas de las nubes porque las veo, porque las tengo. Tenemos tantas posibilidades de crecer. Y eso es lo que yo he querido en este programa, en este podcast de Bienes Raíces, que tú te des cuenta que tienes todo a tu alcance, que lo único que te aleja es un pensamiento, el pensamiento que te enfoca quizás en lo que no es, quizás en lo que no puedes, quizás en lo que no has logrado, y ese pensamiento es tu venda para no ver que tienes el agua y que quizás a veces me estoy muriendo de sed con el cántaro a la mano. Muchas gracias, Rodrigo, te mando un saludo muy especial y espero volverte a tener pronto. Muchas gracias, Carlos, saludos a todos. Gracias por escuchar tu podcast Ingresos Reales con Bienes Raíces. Únete a nuestro blog y audio semanal en carlosdevis.com. Conoce nuestros talleres de bienes raíces, visítanos en Facebook y deja tus comentarios.